bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería hablar sobre este programa, es el Mini DSP. En esta parte es 2x4 HD, es el modelo del aparato. Ahora está conectado. ¿Y qué es lo que hace este aparato? Es, es un crossover activo que funciona con un DAC interno o simplemente de la forma análoga. En la forma análoga, estos parlantes K2 que yo tengo tiene la función de poderse saltar el crossover. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tiene atrás un switch que puede utilizar el crossover interno o simplemente hacer un bypass, se puede decir, pasar a través del crossover y poner un crossover externo. Entonces, en estos parlantes, hay pocos parlantes que tienen este sistema simplemente con un switch, que uno cambia de usar crossover externo o crossover interno. En este caso utilizo el crossover externo. Entonces hago el bypass del crossover y utilizo este aparato para utilizarlo de crossover. Este aparato tiene un DAC interno y las entradas son 2 entradas y 4 salidas. En esta misma marca hay varios modelos donde uno puede escoger varias entradas y varias salidas. En el caso mío es el más pequeño, es el de 2 entradas y 4 salidas. ¿Qué es lo que yo hago o qué es lo que controlo? Es los dos parlantes que vendrían a ser los buffers, los parlantes más grandes, los controlo con una entrada. Utilizo doble salida. Una es para los buffers y la otra es para los medios y los altos. Entonces puedo biamplificar este sistema. ¿Cómo lo estoy utilizando? Es un amplificador que es el Aquaphase. Utilizo para los graves y utilizo uno de tubos, un 300B, que lo utilizo para los medios altos. ¿Cómo funciona esto? Es uno le da la señal a las dos entradas y uno tiene que determinar cuál va a ser la entrada derecha y la entrada izquierda. Es solamente está determinado por números. Uno le puede cambiar aquí el nombre de cada entrada. Por decir, si uno le pone aquí, puede hacer el cambio de los nombres de cada entrada y decirle, por ejemplo, entrada derecha, izquierda. Lo puede cambiar y también la salida. Son 4 salidas que uno puede buscar qué función quiere tener. Y la función del crossover, por ejemplo, en mi caso, estos parlantes tienen el crossover original en 800 Hz. Entonces uno busca aquí, en la parte donde están los crossover, y le dice qué tipo de crossover quiere. Entonces uno determina el punto de crossover y en qué tipo de crossover quiere. Por ejemplo, uno lo puede poner un crossover, digamos, que caiga más rápido o que caiga menos, ¿no? Dependiendo de 12, 24, 18. Entonces, uno aquí puede decirle qué tipo de caída quiere. Por ejemplo, en este caso es 24, ¿no? Uno puede pedir desde 6 hasta 48. Todos estos crossover ya están dentro del programa. Además, tiene en dónde quiere uno que haga el cambio. En qué frecuencia, ¿no? Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Y en cada sección va a suceder lo mismo. Y además, uno le puede decir si es el paso de altos o el paso de bajos. Y esto es lo que va a crear, ¿no? En cada parlante uno mismo hace el crossover. Y además, uno le puede decir que esto es bien importante cuando uno quiere ecualizar o quiere mejorar el sonido de los bajos, del subwoofer. Acá tiene lo que es el delay. El delay es para atrasar. No se puede adelantar el sonido, pero se puede atrasar el sonido. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un subwoofer al lado de un parlante y está en una posición más adelantada hacia el que uno escucha, uno lo puede sincronizar para que suene todo
en la misma fase. Eso se los explicaré después. Este aparato también lo voy a usar para probar el subwoofer, pero en esta oportunidad lo estoy probando para biamplificar estos parlantes. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta con este delay, cuando yo utilizaba estos parlantes, yo le puse estos pequeños super tweeter con el crossover original que tenía. Pero una vez que le quito el crossover, la fase cambia. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque la fase de los parlantes va a tener una distancia diferente. Es un poco difícil de explicarlo, pero el crossover, cuando tiene cierta resistencia, lo que hace es que la fase se atrase. Y a veces con los condensadores se puede mejorar eso, pero lo que hace al quitarle todo el crossover original, la fase del mismo parlante se va a desfasar. Entonces uno lo puede mejorar con el delay. El problema que yo tengo con el programa que utilizo, que es el Rep, vamos a ver dónde está. Se podría decir, uno ve todas las señales de los parlantes derechos y los parlantes izquierdos sin ninguna ecualización, sin ningún crossover. Y esto vendría a ser el sonido que me está dando de los dos parlantes sin ecualizar. El problema de este programa es que el micrófono que yo tengo no es la sensibilidad no es tan grande como para medir sonidos de más o menos encima de los 15.000. Ya cuando se acerca a los 20.000 ya casi no mide distancia. Entonces es un poco difícil de hacer la fase para que calce exacto con todos los parlantes. ¿Qué es lo que yo hago al medir la distancia? Lo mido que se sumen las frecuencias. Cuando uno llega a tener una fase que vendría a ser, hay constructivas y destructivas, pero que se suba al mismo nivel, y cuando los dos parlantes están sonando, tiene que subir aún más la frecuencia. Es la forma en la que yo lo estoy haciendo para poder alinear los super tweeter. Para poder alinear los woofers con los medios, sí se pueden alinear porque se puede medir la distancia. Entonces, una vez que uno mide la distancia, uno puede darle el delay al que esté más adelantado. Esto, además, tiene cada línea, uno puede programar una ecualización para no solamente para cada parlante, sino para cada fase, para cada cono, ¿no? Entonces, uno puede ecualizar cada lado con 10 ecualizadores paramétricos, y además uno puede exportar la ecualización que ha obtenido del programa Rep. Entonces uno lo mide y puede verlo. Por ejemplo, en mi caso, en vez de ponerlo en la ecualización en cada parlante, lo estoy poniendo en la entrada. Y entonces, por ejemplo, en este caso, le pongo en la entrada la ecualización. Y esto me va a dar el sonido que yo quiero para poder ecualizar todos los parlantes. Además, este sistema, aunque no lo uso, tiene un compresor y un invertidor de fase, ¿no? Estos dos yo no los utilizo, pero también tiene esa opción de comprimir un poco el sonido y además de invertir la fase. Otra de las cosas que tiene son unos filtros, pero en sí lo más importante es de que una vez que uno pone toda la ecualización y todo el crossover que uno necesita, uno puede guardar todas las funciones dentro del aparato y se queda ya grabado. Ya no hay necesidad de la computadora. Uno saca el USB y simplemente con que esté con creo que son 12 voltios,
ya se puede utilizar sin ninguna necesidad de la computadora. Todo este programa no es necesario una vez que uno exporta toda la información hacia el aparato mismo. Es cómo suena, que es tal vez una de las cosas que a muchos le llama la atención. Todo depende del parlante que uno tiene y del amplificador que uno va a usar. En mi caso utilizo uno de tubos 300B para lo que vendría a ser los medios altos, que viene a ser casi todas las voces. El sonido es mucho más agradable, pero todo depende del aparato con lo que uno esté usando. En mi caso, las voces son, digamos, tal vez, no sé exactamente cómo expresarme, tal vez sea más cálido, pero el amplificador de tubos tiene una forma de sonar diferente, ¿no? Y el amplificador, esto que es un amplificador AB, lo utilizo para vendría a ser los bajos. ¿Cómo suena? Cuando solamente lo utilizo el 300B para que utilice todos los parlantes, los bajos no suenan tan fuertes. Cuando utilizo el 300B, los bajos son mucho más fuertes, se escuchan mucho mejor. Entonces, mezclar el buen sonido de un amplificador de tubos para los medios altos y un amplificador que tenga fuerza para los bajos es tal vez una solución para poder escuchar mucho mejor la música. A pesar de que yo también utilizo un subwoofer que baja hasta 17, pero la fuerza con la que puede empujar un amplificador de tubos normalmente no puede empujar tan fuerte los bajos, digamos, de menos de la frecuencia de la electricidad que uno tiene. Por ejemplo, yo aquí en la zona de Japón, que es Tokio, toda la zona de Tokio, digamos, en Japón hay los dos sistemas, 50 Hz y 60 Hz. Yo estoy en la zona de Tokio, en la zona de 50 Hz, y los amplificadores de tubos, menos de 50 Hz, es un poco difícil de que dé fuerza. Mientras que con este sistema de biamplificar es mucho más fácil. Por eso las personas que desean tal vez mejorar un poco el sonido, les recomiendo biamplificar de esta forma. En mi caso, lo dejo en esta forma, lo estoy probando y dentro de poco voy a otra vez a ponerlo solamente con un amplificador y probar después cómo poner el subwoofer para que sea mejorar el sonido en el subwoofer. En las próximas oportunidades les explicaré también más o menos cómo es, y tal vez la próxima semana les explique cómo buscar los problemas acústicos dentro de la casa. Cuando uno tiene una señal que tiene un valle, dónde encontrarlo y cómo solucionarlo sin el uso de ecualización, sino simplemente buscándolo en la casa. Nos vemos en la próxima semana y espero que les sea de ayuda. Nos vemos. Gracias. Chao.